Revelamos el drama de los hijos de inmigrantes a los que el registro civil no les reconoce nacionalidad chilena. Hermanos mueren arrollados por conductor que se dio a la fuga. El autor del atropello murió en la huida al chocar con un Transantiago. 70 muertos deja nueva jornada de ataques aéreos en Gaza. Una escuela de refugiados de la ONU nuevamente fue blanco de la violencia. Presentamos 24 horas domingo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas domingo. En Antofagasta, hijos de extranjeros quedan sin nacionalidad chilena pese a haber nacido en territorio nacional. Una ONG acusa discriminación y pretende llevar los casos incluso hasta tribunales internacionales, pues se transgrede la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia. Marta Escalona con esta historia. Solo en 2013 en Antofagasta se tramitaron más de 8.000 solicitudes de visa para permanecer en Chile. En lo que va de este año, más de 20 extranjeros han sido expulsados. Regulares o irregulares, el resto de los inmigrantes sigue en Antofagasta. Algunos ya hicieron familia. ¿Qué pasa con sus hijos? Que en el momento que nosotros dos estemos ilegales, ella no puede ser registrada como chilena. ¿Tú no puedes salir de Chile con él? No puedo porque pueda que me lo quiten ahí, digan que no es mi hijo. ¿Tu hijo tiene nacionalidad en este minuto? No tiene. Ni acá ni allá, en ningún lado. En Chile se aplica el principio del jus solis y eso quiere decir que quienes nazcan en Chile son chilenos. Es como niño que está de aire, sin nada. En 2012, este matrimonio peruano decidió tener un hijo que nació en Chile. Ambos llevaban varios años trabajando en Antofagasta. Él tenía residencia definitiva y había cumplido 7 años en una empresa de la construcción. Su esposa tramitaba una nueva visa después de más de 2 años en Chile, cuando su hijo nació. Hace 2 meses, Rowell cumplió 1 año y aún no tiene nacionalidad. Tu hijo es como si hubiese nacido allá en Perú, no acá. No tengo nada de explicaciones. Por ese motivo yo quiero su carnet y él que sea, como nació en Chile, que sea chileno. Ya veremos qué responden en el registro civil cuando este matrimonio nuevamente intenta encontrar una respuesta frente a la negación de nacionalidad para su hijo. Y me citaron, después de 2 meses regresé y otra vez no me aceptaron ninguna consecuencia. ¿Tu hijo sigue sin nacionalidad? Sin nacionalidad. ¿O él es peruano? No, ninguna. No tiene ninguna nacionalidad en este momento. Ya, pues vamos a ver cómo nos va ahora, ¿ya? ¿Ya? Vamos. Aquí vamos a ver. A orillas del basural La Chimba viven chilenos de extrema pobreza. El campamento crece a medida que llegan nuevos extranjeros que se instalan mientras esperan por un trabajo o que se esconden entre las numerosas familias porque permanecen ilegalmente en Chile. Aquí la mayoría viene de Colombia. A la acera que había donde íbamos antes, en Cali, Colombia. Y ella estaba acostada durmiendo y un impacto de bala atravesó el techo y le cayó justo a ella aquí. Le entró aquí y le salió acá. Hasta el momento tiene el proyectil todavía aquí incrustado en todo en el oído. Supieron de Chile por unos vecinos y sin pensarlo demasiado decidieron emigrar. Pasaron ilegalmente por Colchane. Ellos en el desierto se me caían, aguantaba sin agua, sin nada, porque caminamos como unas 4 o 5 horas. Con todos mis hijos yo los cargaba, nos caía, en la madrugada a las 5 de la mañana pasamos. Las monjas de Bolivia nos colaboraron ahí y en la mañana yo les dije que ya nos íbamos y salimos. Llegaron con 6 hijos y el 7º nació en Chile. Ya habían cumplido más de 1 año trabajando, pero seguían ilegales. Elizabeth ya cumplió 1 año y le siguen negando su derecho a nacionalizarse. Ni que los lleven a un hospital, se pueden enfermar y prácticamente se pueden morir porque no los atienden. Si no pagamos no los atienden y a veces no tenemos cómo pagar. Ignacio Barrientos es abogado de la Defensoría Penal Pública y presidente de la ONG Migra Acción. Acoge y tramita problemas legales de extranjeros en Antofagasta. Hace solo algunos meses puso en marcha este proyecto y en sus oficinas ya tramita una decena de reclamaciones por nacionalidad para niños, hijos de extranjeros, pero que nacieron en Chile. Estamos frente a un derecho que es el derecho a la nacionalidad, del que nadie puede ser privado.
y específicamente en el caso de los niños, este derecho debe ser tutelado por los estados porque existe un principio en la Convención sobre Derechos de los Niños que es el de interés superior de los niños. En materia legal, todos los nacidos en territorio chileno tienen derecho a la nacionalidad, pero hay excepciones. Una de ellas es que sus padres sean categorizados como extranjeros transeúntes. ¿Qué significa esto? Transeúntes son los que están de paso. Esa es la definición. ¿De vacaciones? Los que están de vacaciones, los que están literalmente de paso. No cabe considerar, por ejemplo, que los hijos de extranjeros residentes en Chile, pero con una situación migratoria irregular, son extranjeros, hijos de extranjeros transeúntes. Sino como transeúnte. ¿Y tú eres transeúnte? ¿Yo? No. No, nosotros vivimos aquí en Chile. Voy a cumplir 4 años de vivir aquí en Chile. Yo no voy pasando, yo vivo aquí. Lo mismo ocurre con las otras reclamaciones por nacionalidad que tramita el abogado. Uno de los casos ya fue resuelto por la Corte Suprema. Pese a que sus padres son ilegales, este niño tiene derecho a ser chileno. Mientras nos preguntamos por qué entonces en el registro civil se les sigue inscribiendo como hijos de transeúntes, los padres de Rowell parecen avanzar por primera vez en la tramitación de nacionalidad de su hijo. Nos mandaron a segundo piso. ¿Por qué? Hay que conversar con la jefa. ¿Qué nos dice, según ella? En el Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones confirman que el registro civil inscribe erróneamente a los niños. ¿Cómo los inscriben? ¿Como hijos de transeúntes? De extranjeros transeúntes. ¿Y son efectivamente extranjeros transeúntes esos padres? No, no son transeúntes. Ellos son o infractores o residentes. ¿Pero no transeúntes? No transeúntes. Veamos qué pasó en el registro civil con los padres de Rowell. Él conversó con la jefa y que no tiene horario, que no tiene tiempo. ¿Quién no tiene tiempo? La jefa. ¿De De atender. Nada de respuesta. Con esta va la tercera vez que me van haciendo lo mismo y mi hijo necesita su carnet. No puedo dejarlo a mi hijo en el jardín, la sala de cuando quiere ir a la escuela? Ese es el problema, yo necesito su carnet de mi hijo. Pese a nuestras gestiones, no fue posible obtener una respuesta de parte del registro civil. Por ahora, Rowell, Elizabeth y otros tantos niños que nacieron en Chile y cuyos padres son inmigrantes seguirán esperando que el Estado les otorgue un derecho al que debieran tener acceso desde el mismo minuto en que nacieron. Y mi papá es sentimiento de hija, el dolor de hija no se puede curar con nada. Es el desconsuelo de una hija que perdió a su padre y a su tía. Fue el final de 2 hermanos suplementeros que esta mañana murieron atropellados cuando se dirigían a su trabajo. Esta mañana salieron muy temprano, como todos los fines de semana, pero no llegaron a destino. El conductor del auto que los arrolló cuando ambos cruzaban la calle se fugó, pero en su huida impactó violentamente con un Transantiago y también murió. Ivonne Pino y Pablo Tapia tienen la nota. Mató y me quitó a mi papá, me lo arrebató de mis manos mi papá. ¿Por qué hizo eso? 7 de la mañana en Conchalí, los hermanos Carmen y Carmelo Cerda tomaban rumbo a comprar diarios. Ellos trabajaban como suplementeros y normalmente esperaban la micro en este paradero. Cuando cruzaban Avenida Independencia con Teniente Ponce, un auto pasó a toda velocidad y los arrolló, causándoles la muerte. Yo le digo a la familia del conductor que atropelló a mi papá que su hijo dejó a una persona sin su esposo y dejó a 4 hijos sin su padre y dejó a 3 nietos sin su abuelo. Como está el semáforo en rojo, le hizo el quite a un vehículo acá y por eso fue que impactó a la gente, porque ya habían pasado para el otro lado. O sea, si no hubiese tenido la pista libre, el loco sigue derecho, ¿no? Cruzó con el semáforo en rojo. Claro. Y tampoco tuvo ninguna intención de frenar tampoco, si yo no sentí ningún frenazo, nada. El conductor del auto, Rodrigo Reyes, de 23 años, quien viajaba junto a una amiga, siguió su mortal carrera. A unos metros de donde atropelló a los hermanos, chocó frontalmente con un bus del Transantiago. Según las primeras indagaciones y versiones de testigos, el joven iba a más de 150 kilómetros por hora y en evidente estado de ebriedad. Al chocar con el bus,
el conductor del automóvil resulta con lesiones de carácter grave que le provocan la muerte en el lugar del accidente. En la parte posterior del vehículo, donde resulta esta persona fallecida, había una persona, ¿no es cierto?, de sexo femenino que resulta lesionada, pero sin riesgo vital, que señala de que ella solamente se dio cuenta del impacto y del accidente una vez que había despertado, pero que no se percata, ¿no es cierto?, del trayecto inicial de lo que había ocurrido, que también es parte de la investigación. A mí ya le cayó la responsabilidad del Carlito, ahora le toca a usted. La joven habla de Carlos, otro hermano de los suplementeros. Ella estaba a cargo de mi tío que tiene un retraso mental. Imagínense, ¿quién lo va a cuidar ahora? En la casa de los Cerda Fuentes no hay diario por luto. Amigos y vecinos fueron a acompañar a esta familia que de un minuto a otro perdió a 2 seres queridos. No vamos a decir de que porque ahora murió excelente, no, era excelente. Y Manolo, hermano, que se sacaba la memoria los días domingos en bicicleta con los diarios para entregarlo. ¿Dejan a quién? Dejan acá. A un niño que es inválido casi prácticamente. ¿Quién lo va a cuidar? En el informe que entregue el servicio médico legal se conocerá si el conductor manejaba o no con alcohol en la sangre. En el mismo lugar se hará entrega de los restos de los hermanos Cerda Fuentes, quienes cruzaron en verde, pero fallecieron por una nueva irresponsabilidad de un conductor que terminó con su propia vida también. Y hoy la comunidad internacional reaccionó indignada con un nuevo ataque israelí a una escuela de la ONU que servía como refugio en Gaza. Sigue el conflicto en Medio Oriente y no hay opciones prontas de una tregua confiable. Solo esta jornada, 71 personas murieron en la ofensiva Margen Protector, que ya lleva 27 días. El informe es de Magdalena Garrido. Con llanto, rabia y dolor, algunos incluso sin entender nada, tuvieron que despedir a hermanos, hijos y amigos. Todos murieron la mañana de este domingo en un nuevo bombardeo a una escuela de la ONU. La ciudad de Rafah, al sur de Gaza, llora por la pérdida de 10 civiles en el ataque. Un acto criminal, ultraje moral y una grave violación al derecho humanitario fueron las palabras de Ban Ki-moon para calificarlo. Una condena a la que se sumó la Unión Europea. Aunque saben que todo el mundo culpa a Israel de esta masacre, ellos no tienen certeza todavía de ser los causantes del ataque. Dijeron que su objetivo eran unos islámicos que iban en moto cerca del lugar. Condenamos enérgicamente este ataque, ya que le hemos advertido al ejército de Israel 33 veces que en estos refugios hay civiles. Queremos un reporte, una investigación, y la queremos urgentemente. Las fuerzas de defensa israelíes no atacan a establecimientos de la ONU. Queremos ser claros en eso. Durante la tarde se realizó el funeral del soldado Hadar Goldin, de 23 años, desaparecido el viernes. El ejército israelí confirmó el sábado su muerte en combate después de haber acusado a Hamás de haberlo secuestrado. Un hombre como este debe ser un ejemplo para todos nosotros. De esta forma sanaremos este conflictivo mundo y elevaremos a Israel al siguiente nivel. Aunque el ejército hebreo comenzó la tarde de este sábado el regreso a casa, un repliegue táctico de parte del contingente terrestre que mantienen sobre Gaza, eso no significa que el conflicto se termine. Benjamin Netanyahu dijo que mantendrán la ofensiva hasta garantizar la seguridad de la población. Mientras en Egipto grupos palestinos intentan negociar por una tregua, el número de víctimas fatales sigue aumentando. Después de 27 días de ofensiva, ya son más de 1.800 muertos en total y la ONU declaró Gaza como una zona de desastre humanitario. Una desgracia lo que está ocurriendo. Solamente agregar que el ejército israelí hace instantes ha anunciado una nueva tregua de 7 horas humanitaria. Veremos qué pasa. Vamos a otros temas, volvemos al país. Leña, parafina, gas y electricidad. En invierno el gasto en calefacción se dispara, todo sea por enfrentar el frío dentro de nuestras casas. Pero ¿qué diría usted si le dijéramos que la solución está por fuera? Daniel Silva nos explica. Natalie decidió guardarla y Marta la está usando como una mesa lateral. Hablamos de las estufas, un gasto menos para estas vecinas de Villa Naciones Unidas en Peñalolén. Antes tenía que estar con la calefacción y uno pendiente de ella y ahora no, pues entonces eso se agradece también. Que se mantiene más tibiecito aquí adentro. El departamento era más helado y ahorita el cambio de ventanal y todo es mejor. Disminuyó el gasto en parafina y en balones de gas.
Estas dueñas de casa optaron por abrigar sus hogares. Es una tecnología nueva que consiste en un revestimiento exterior de poliestileno que le entrega confort térmico como una manta que cubre todo el edificio. Construidos hace más de 50 años, estos condominios han resistido temporales y terremotos. El problema es que son muy helados, o al menos lo eran, dicen algunos residentes. Si tú entras ahora en el departamento, no hay calefacción, pero está calentito. Y yo inclusive tengo las ventanas abiertas. Así lucía el edificio y así luce ahora. Trabajo coordinado entre el Ministerio de Vivienda y el municipio. Plumavit, vulcanita y una malla especial. Con estos ingredientes se forma una especie de frazada que cubre las paredes. Las ventanas y el techo también son reforzados para retener el calor. 13,9 grados exactos es lo que se siente en el ambiente. Acá, según nuestro termómetro digital, afuera de este edificio que ha sido remozado en la comuna de Peñalolén, vamos a ver cómo cambia la temperatura dentro de este edificio que ahora es térmico porque está abrigado. La señora Marta acaba de cerrar la ventana y en cosa de segundos ustedes pueden ver que el termómetro toma inmediatamente la temperatura y ya ha subido casi 3 grados, 17,1 grados para ser exactos a esta hora dentro del departamento. Mire. Un gasto menos en calefacción, un beneficio al que usted también podría acceder. Que tienen que acercarse a la municipalidad, recibir orientación de la gerencia de vivienda, donde se les orienta cómo conformar un comité y postular a los proyectos que pueden permitir este tipo de beneficios. Subsidio de mejoramiento de viviendas enfocados en la eficiencia energética, una medida que mata 2 pájaros de un tiro. Ayuda al bolsillo y también al medio ambiente. Una solución que también agradecen en Temuco, ciudad que ya cuenta con más de 2.000 viviendas preparadas para el invierno. Y a propósito de la temporada invernal, las lluvias mantienen en alerta las regiones del Biobío, los ríos y también la Araucanía. El río Cruces está cerca del desborde, mientras que varias localidades están aisladas por la inundación de los accesos. Hasta ahora van cerca de 500 damnificados en el sur. Agradecerle a los bomberos porque ellos fueron los que se preocuparon de traer bote, conseguir bote. Los agradecimientos del dueño de este caballo, quien recuperó a su animal atrapado en el río Cruces en la región de Los Ríos. Alivio por ahora, porque si bien el trabajo de bomberos ha permitido salvar al ganado en peligro, las autoridades se mantienen alerta a lo que pueda suceder en las próximas horas. Se ha desbordado gran parte del río Cruces en sus laderas más bajas, quedando varias viviendas anegadas y algunos sectores aislados. Hay algunas viviendas que ya tienen agua en su alrededor, hemos sacado a algunas personas. En la Araucanía también enfrentan las consecuencias del temporal que afecta al sur del país. En Curarrehue están aislados. 7.000 personas no tienen cómo salir de la localidad. El ejército acudirá en su ayuda. Esperando alguna solución, la sorpresa de habernos encontrado con esto. ONEMI tiene un stock crítico como para poder ir en ayuda en forma inmediata para las personas que pudieran resultar damnificadas. También existe preocupación en Catripulli, ubicado en la misma zona. Está esperando un pariente que está sacando los animales aquí porque están inundados adentro ahí. Anda una camioneta 4x4 ahí metida. A ver si sale bien, saca los animales para acá. Ya van cerca de 500 damnificados y 100 viviendas dañadas o destruidas a lo largo de las regiones del Biobío, Los Ríos y la Araucanía. Y en menos de 48 horas, una mujer de 65 años es la segunda víctima de una bala loca. Ahora ocurrió en Conchalí, donde vecinos y familiares de la víctima dicen estar preocupados por los constantes hechos de violencia relacionados con tiroteos en el lugar. Los detalles en el siguiente informe de Fernando Bahamondes. Preocupación e intranquilidad son palabras que resumen el día a día de los vecinos que viven en la esquina de las calles Guanaco con diagonal José María Caro en la comuna de Conchalí. Balaceras constantes y peleas entre equipos de fútbol en las canchas cercanas al lugar no los dejan vivir en paz. Imagínense que ya los niños no tienen ya, hay que meterlos adentro nomás, pues no como antes que los niños podían salir, ahora esto no, esto se vuelve feroz. Yo soy recallejera, igual capaz que también me llegue una bala loca también. Uno ya tiene que andar no sé cómo al mar o... Están muriendo personas que nada que ver.
Es así que durante la noche del sábado una de estas balaceras terminó con la vida de Clarisa del Carmen Arredondo, de 65 años, mujer reconocida en su barrio como una excelente vecina, pero que en menos de 48 horas se convirtió en la segunda víctima de una bala loca, luego de que en La Pintana una asesora del hogar de 59 años falleciera por la misma razón. Impactaba, triste, porque yo cuando la había visto el viernes la vi que andaba comprando ahí en el almacén y era muy de esfuerzo, cuidando a sus nietos, todo. Bala perdida proveniente de una ráfaga mortal con más de 20 disparos que a las 9 de la noche impactó de lleno en el pecho de la anciana, abatiéndola a solo metros de su casa. Salió de aquí, ahí. Aquí, se paró en la puerta de mi vecina para pasarle una fruta. Estaba saliendo de su casa, no tenemos los antecedentes claros todavía. Es parte de la investigación. Fue un tiroteo que hubo en la esquina de su domicilio y estamos evaluando varias líneas investigativas. A pesar de que el mortal disparo aún no tiene autoría, familiares y vecinos de la víctima dicen estar seguros de que todo tiene relación con una pelea de hinchas rivales de equipos de fútbol amateur que se enfrentaron en las canchas que están a menos de 100 metros de la casa de la víctima. Sí, yo los conozco, sí los ayuno con el velado. Ella venía caminando, salió así para acá, con la bolsa en la mano y boom. Y desde allá para acá venían tirando balazos. A quemar ropa, hacía todo lo que arrancaba. Mi mami nomás estaba sola aquí afuera. Iban peleando porque todos los vehículos que pasaron soplaban, yo creo que sintieron la balacera. Los familiares de la víctima esperarán que la justicia encuentre respuestas, mientras los vecinos del sector exigen mayor seguridad para ellos y especialmente para sus hijos. Y cambiamos completamente de tema. Para muchos el sentarse a comer un plato de cochayuyo puede ser una pesadilla, pero desde Pichilemu, un sector de abundante producción, están empeñados en terminar con la mala fama de las algas y convertirlas en alimentos con formatos originales y entretenidos, por ejemplo, en versión hamburguesa. Verónica Moscoso nos cuenta. La hamburguesa de cochayuyo es todo un golpe a la comida chatarra. Con tomate, palta, lechuga y pampita es un plato a prueba de mañosos. Yo no soy muy fanática del cochayuyo, pero en realidad el sabor, no se nota ese sabor, el olor que tenía, nada, es muy suave y muy rica, exquisita. Y es que preparada así difícilmente alguien se puede dar cuenta que está comiendo esta alga. Si tú le ofreces un plato bien preparado, que ellos no sepan que es cochayuyo, se lo siguen comiendo sin saber que es cochayuyo, porque hay diferentes formas de prepararlo. Marco Carreño, chef de la localidad de Pichilemu, es el creador de este innovador plato, rico en yodo, calcio, magnesio y mucha fibra. La idea de la preparación de la hamburguesa nace por la necesidad de darle otro tipo de alimentación a los niños. Una alimentación más sana, más balanceada, más rica en productos marinos que son, y sobre todo el cochayuyo, que es bastante abundante en la zona de Pichilemu, donde yo vivo, digamos, ahora hace 3 años. Natural, sin grasa, excelente para adelgazar y bajar el colesterol. La preparación de esta hamburguesa no demora más de 20 minutos. Tiene pimentón rojo, verde, cilantro, cochayuyo. Y no es el secreto, pero sí para una buena hamburguesa solo utilizar la yema de huevo. Hay que ser ingenioso en la manera de presentarlo, o sea, hay... yo generalmente les hago dibujitos, se los presento en un barco, qué sé yo, de pepino, alguna canoa, algo así, algo divertido para ellos. O invitarlos a ellos a que preparen su propio plato. De ahora en adelante, todos los restaurantes asociados a la Cámara de Turismo de Pichilemu tendrán en sus cartas este y otros menús en base al cochayuyo. Hoy día hemos venido a Santiago a invitar a todos los turistas a consumir la hamburguesa de cochayuyo que va a estar en todos los restaurantes de nuestros asociados. Creo que no va a pasar los 3.500 pesos, es un plato súper sano y va a estar en distintas facetas. Un producto que está en abundancia en nuestras costas, barato, saludable, un alga que puede ser protagonista en cualquier receta, ceviche, ají de gallina, mermeladas, postres y ahora en hamburguesa. Y en la isla de Pascua, las autoridades del deporte estudian un proyecto inédito en Chile. Mediante la inyección de recursos y para aprovechar las capacidades físicas de los atletas de la isla, se iniciaron conversaciones para crear en Rapa Nui un centro de alto rendimiento. Jorge Ursúa y Juan Acevedo con este informe. Hay infraestructura que aquí se requiere para hacer deporte aquí localmente. Nosotros podemos aportar al país, por nombrar uno, natación. En
En Isla de Pascua muchos se preguntan qué pasaría si a este Rapa Nui le sacan los 30 kilos de plátanos que lleva en los hombros y le calzan zapatillas de atletismo. O si estos niños pascuenses pudieran contar con los medios necesarios para desarrollarse en el arte del taekwondo. Todas estas interrogantes plantean un desafío que los isleños pretenden afrontar con su gente, pero para el que requieren ayuda del continente. Este puede ser un semillero, una cantera, una incubadora, instalar acá ese espacio también de la generación de recambio que muchas veces hablamos respecto, por ejemplo, a los deportes olímpicos. Pero para que estas palabras no queden en el viento y por fin los pascuenses puedan sentirse parte del desarrollo deportivo de Chile, las autoridades sueñan con instalar ahí un centro de alto rendimiento. Podemos invitar deportistas del norte de Chile, del sur de Chile, del centro de Chile a hacer deporte también en la isla, teniendo un centro de alto nivel. El equipo de canotaje polinésico ingresó al circuito hace poco más de 10 años y ya han ganado 5 campeonatos mundiales. En agosto irán a revalidar su título a Brasil. La disciplina no es federada, pero acá bien pudieran salir buenos representantes del canotaje olímpico. La materia prima no falta. Ojalá que se pueda concretar porque así las etnias también van a estar contentas. Porque de una otra manera, al estar contento, uno puede tener una mejor relación, tener mucho más llegada y olvidarnos un poco también del tema de si es deuda o no es deuda. El tema que hoy en día yo creo estamos unidos y eso es lo que más vale. Cristian Marinao llegó hace 4 años a la isla con la intención de fomentar el taekwondo. Al comienzo no fue fácil, debió aguantar la hostilidad de parte de algunos rapanuis porque pensaban que lo de él era solamente disfrutar y no trabajar. Y fue precisamente el trabajo el que convenció a los habitantes de Pascua. Junto a un grupo de niños, les enseñó las técnicas de las artes marciales y en poco tiempo comenzaron los logros en competencias internacionales. Ha costado casi nada trabajar con ellos, son de una genética privilegiada, así que hemos trabajado muy duro, hemos ido a 2 panamericanos. La mayoría de los niños son Rapa Nui y otros tantos son hijos de chilenos radicados en la isla. Este es el lugar de entrenamiento, con una vista que ya se la quisiera cualquier academia del mundo. Pero ojo, acá el panorama pasa a segundo plano, la disciplina es lo fundamental. ¿Qué es lo más rico que tiene el taekwondo, según tú que lo practicas? ¿Qué es lo mejor de esto? La disciplina, el honor, el respeto y todo. Yo creo que me ha marcado mucho más porque antes era como una cualquiera entre el montón. ¿Y ahora? Ahora como que todos me miran, la Monse, la que hace taekwondo. La siguiente competencia será en Estados Unidos y adivine, como no están en la federación, los recursos no alcanzan, aunque las ganas sobran. Anticuchos, cafés, completadas, bingos, todo sirve para juntar plata. Una cosa es competir afuera y otra más complicada es salir de la isla. Un poco difícil en cuanto a lo que son los costos de viaje y todo, porque han tenido que costear mucho de los apoderados desde su propio bolsillo. Nosotros hemos hecho un sinfín de propuestas. Nuestros problemas están muy bien acotados. Somos los que más aportamos soluciones, pero no nos pescan. Materia prima hay en la isla y la propuesta la hizo el propio alcalde. En Rapa Nui se practica el deporte, pero falta un centro de alto rendimiento que permita profesionalizar la actividad y entregar mejores atletas a Chile. Y para que ese sueño, como lo llaman las autoridades, se haga realidad, ellos esperan una inyección importante de recursos para seguir fomentando el deporte en esta hermosa cancha, en sus calles, en el Océano Pacífico con el canotaje polinésico. Y acá en Eranucao, donde los niños de la isla se entrenan diariamente para lograr una medalla para nuestro país. Desde Rapa Nui, Juan Acevedo y Jorge Ursúa. Y un terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter afectó a la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, y dejó 367 muertos y más de 1.300 heridos. El movimiento telúrico es el peor que sufre Yunnan en 14 años y se produjo en un área eminentemente agrícola con viviendas vulnerables y de antigua construcción. Las autoridades enviaron 2.500 militares y más de 700 policías y bomberos como equipo de rescate, con los que trabajan también una docena de perros para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Según las personas que vivieron este sismo, la imagen de los edificios destruidos era como una zona devastada por bombardeos de una guerra. La noticia está con la gente.
en la calle. Con esta frase, muchos periodistas recuerdan hoy a su colega Mario Gómez López, que murió a los 88 años. Un hombre de radio que dio la pelea en tiempos de censura y que incluso en los últimos años se adaptó a comentar noticias en las redes sociales. Ahora somos todos más esclavos. En aquel tiempo éramos más libres, los periodistas, digo. Y él renunciaba y recorría toda la radio pegando su renuncia para que todo el mundo la viera, que él no iba a aceptar que lo censuraran. Aunque trabajó en tiempos de dictadura, Mario Gómez López siempre luchó por informar con libertad. Así recuerdan hoy a este periodista que falleció a los 88 años y cuyo talento plasmó en los diarios El Clarín y Puro Chile, mismo sello que dejó en radios Nuevo Mundo chilena y en el clásico Correo de Minería. ¿Con qué recuerdo se queda usted? El más importante de Mario es su irrenunciable apego a la verdad, su absoluta consecuencia con lo que pensaba. Lo que nos deja él es un legado de eso, del reporteo, de hacerlo con la calle, de conocer a la gente, de estar con los que no tienen nada, justamente para dar a conocer aquello que es la realidad. Periodismo que también agradecieron sus lectores. Así lo hizo Rosa Ramírez, quien llegó al velatorio con un ejemplar del periódico La Firme, medio de comunicación que Mario Gómez fundó junto a su hijo en el año 2000. No le traje flor ni nada, pero para mí era un signo de lealtad, algo parecido. La expresión de esta mujer me impactó profundamente. Es decir, lo que hizo mi padre valió la pena y seguirá valiendo la pena por muchas generaciones. Aunque lamentar que no se le haya concedido el Premio Nacional de Periodismo. Relató para los chilenos la llegada del hombre a la luna, fue reportero de cancha del Mundial del 62 y para no quedarse al margen de la tecnología en los últimos años de su vida, comentó noticias por Facebook. Por eso son varias las generaciones de periodistas que le agradecen y que este lunes lo despedirán en el cementerio general. Un adiós como él quería, con periódico y grabador en mano. Todo nuestro cariño para su familia y sus más cercanos. Este lunes será decisivo en el paro del Hospital Salvador. Son más de 10.000 atenciones médicas que se han suspendido, pero mañana podría comenzar la mesa de trabajo entre el gobierno y los funcionarios. Todo esto depende de si los trabajadores deponen el paro. Daniela Cruzat con el informe. Me incrusté una varilla de madera en el ojo y lo tengo en este momento tengo estrabismo. Yo en este momento yo la veo dos veces para allá. A un mes de su accidente, este joven carpintero necesita una cirugía en su ojo para recuperar la normalidad en su vida. El problema es paciente del Hospital Salvador. Los doctores no te pueden operarte. Te mantienen así, como te dijera yo, en charla y charla nomás. Me siento mal, como una que no puedo trabajar. Tengo la necesidad, es urgente. La cirugía de José es solo una de las más de 800 que se han suspendido en el Hospital Salvador por el paro de sus funcionarios, quienes hace 27 días alzaron la voz en contra de la concesión del nuevo centro asistencial y del Instituto de Geriatría. Una situación que el gobierno ha dicho insistentemente que es difícil de revertir. La concesión tiene que ver con una herencia del gobierno anterior. Las cláusulas indemnizatorias son muy altas, los recursos que tiene el Estado no son ilimitados. Sí, porque al final vamos a terminar pagando una vez y media o dos veces por el mismo establecimiento. Que nosotros hemos invitado a los trabajadores a ser parte de una mesa técnica donde juntos tomemos las decisiones de las áreas que vamos a negociar con respecto a la concesión y después también para trabajar con la empresa concesionaria. Para que la mesa de trabajo se lleve a cabo solo hay una condición. Que las mesas técnicas de trabajo, proyectivos, hacia adelante tienen que ser sin paro, obviamente. Los funcionarios del hospital aún no han tomado una decisión. No existe un avance, nosotros nos debemos una asamblea, toda la decisión va a pasar por mañana. Tenemos asamblea a las 8:30. Si en eventual momento llegáramos a acuerdo, este acuerdo también debería tener ciertas garantías, ciertas condiciones, que son los detalles que hemos estado viendo durante el fin de semana. Pese a que más de 4.000 pacientes han apoyado a los trabajadores con sus firmas, la situación en el hospital ya es de emergencia. El plazo para decidir el futuro del paro ya comienza a acabar y lo que pasará este lunes aún es una incógnita. En 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Alexis Sánchez se integró recién en la semana pasada a los entrenamientos del Arsenal. Ayer debutó y hoy jugó de titular en el partido frente
el Benfica. Y vamos de inmediato a revisar imágenes de aquel partido, claro, el Arsenal frente al Mónaco. Acá está el Valencia que ganó por 3-1 al Benfica en este torneo, la Emirates Cup. Aquí está Derli, minuto 12 del primer tiempo, el brasileño anotando el 1-0 para el Benfica. Y aquí está, minuto 5 del segundo tiempo, José Luis Gaya, de 19 años, para el Valencia, para el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo. El martes pasado había jugado acá por la Euroamericana frente a Universidad Católica, en aquella oportunidad cuando cayó 1-0. Y aquí está Pablo Piatti, el argentino, en su cuarta temporada en el Valencia, anotando el 2-1 y minuto 15 del segundo tiempo. Andrés Guardado, el mundialista, el mexicano, el ex del Bayer Leverkusen, que ahora regresa al Valencia, anotando el 3-1, y el Valencia que fue el campeón de este torneo amistoso de pretemporada. Y aquí estamos con el Arsenal de Alexis Sánchez. Ahí está el chileno titular para este encuentro frente al Mónaco. Ahí en el estadio Emirates de Londres, con 60.000 personas en las tribunas. Y va a llegar esta jugada, minuto 36 del primer tiempo, y aparece el colombiano Radamel Falcao García en su primer partido de titular luego de 6 meses. Ya recuperado de su lesión que le impidió jugar en la Copa del Mundo Brasil 2014. Ahí en el regreso entonces de el Tigre. Y Alexis Sánchez, aquí lo vemos por ejemplo, en el minuto 14 del segundo tiempo, con ese remate desviado, un primer tiempo bajo del cuadro de Arsène Wenger. Luego en el segundo tiempo mejoró, tuvo mayor acción también el chileno Alexis Sánchez, que aquí en el minuto 28 de esta segunda etapa es reemplazado por Flamini. Bueno, ahí vemos a los hinchas de pie aplaudiendo la actuación del chileno. Del año 2010 que el Arsenal no gana esta copa. Y habló precisamente el chileno Alexis Sánchez, y aquí vemos los detalles en la siguiente nota. Si el sábado jugó 20 minutos en su debut por el Arsenal, este domingo Alexis arrancó de titular ante el Mónaco en el segundo duelo de los Gunners por la Emirates Cup. Fue mi segundo partido, ayer debuté paso a paso, llevo 2 días de entrenamiento y hoy jugué 70, 80 minutos y nada, me hacía falta y creo que hay que seguir entrenando y sumando. Aplaudido en el calentamiento, Sánchez recibió la mayor ovación de la tarde cuando fue nombrado por los parlantes del estadio. La revolución Alexis en Londres, no solo en el estadio de los Gunners, también en los bares de la capital londinense. Estoy muy contento que haya venido al Arsenal, es un jugador que necesitamos. Es un jugador fantástico, creo que escogió bien con venir. We sign Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, Alexis Sánchez. El chileno arrancó por el sector derecho, donde a pesar de su movilidad se le vio con falta de ritmo. Para Alexis, se viene Alexis Sánchez, el centro de Alexis. En cambio, en el segundo tiempo jugó por el centro del campo y allí tuvo las oportunidades más claras. Bueno, primera pelota que le queda a Alexis para marcar. Primer balón en el que tiene posibilidad. Al final, 73 minutos de juego para el delantero, que salió entre aplausos. El profe no le da más minutos hoy a Alexis, por ahora no marca. No, la verdad me emocionó mucho, me gustó mucho y le agradezco a toda la gente. El primer partido como titular del delantero recibió opiniones dispares. Alexis no maravilló, señaló Mundo Deportivo, mientras el sitio oficial del Arsenal destacó la habilidad y fuerza del chileno, que mostró su alegría por sumar minutos con el cuadro inglés. Nada, contento por había ya 2 días de entrenamiento, me costó un poquito en lo físico, pero nada, contento con ganas de jugar y también contento por integrarme al equipo. Sí, la verdad que lo necesitaba, me hacía falta y estaba un poquito ahogado, pero bien. Alexis reconoció su falta de ritmo, pero poco a poco se adapta al juego que busca el técnico Arsène Wenger, y de paso ya anticipa el importante duelo que tendrán el 10 de agosto en la final de la Community Shield ante el Manchester City. La verdad que me gusta este fútbol, tratar de sumar todos los partidos, de hacer goles, de ganar cosas y sumar para este juego. Sumar partidos, irme a una final y ganar todo lo que viene de aquí adelante. Si bien no brilló en su primer duelo como titular, Alexis sigue acaparando la atención en uno de los clubes más importantes de Europa.
Vamos ahora con otras noticias, porque mire, hoy se acabaron las entradas para la pelea por el título mundial de la chilena Carolina Crespa Rodríguez, que se va a disputar el próximo sábado. En tanto, la atleta nacional Natalia Ducó logró oro en el lanzamiento de la bala en los Juegos Iberoamericanos de Sao Paulo. Esta y otras noticias en las siguientes breves deportivas. Todo listo para la defensa del título mundial de la boxeadora chilena Carolina Crespita Rodríguez. Este domingo se agotaron las últimas entradas disponibles para la pelea del próximo sábado, que se disputará en el Polideportivo del Estadio Nacional. Me parece bien, bueno que hagan estos espectáculos. Es bueno en todo caso lo que están haciendo, que nos regalen entradas para venir a apoyar a la Crespita Rodríguez. La chilena enfrentará a la colombiana Dayana Diamante Cordero, buscando revalidar el cinturón peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo. En los Juegos Iberoamericanos de Sao Paulo, la atleta nacional Natalia Ducó volvió a triunfar en el lanzamiento de la bala con un registro de 17.53 metros. Tras su destacada actuación en los Odesur de Santiago 2014, la chilena volvió a ganar una nueva medalla de oro en Brasil y por tercera vez en su carrera se consagró como campeona iberoamericana. La selección chilena de fútbol calle goleó 6-1 a Estados Unidos en pleno corazón de Nueva York. Un orgullo tremendo representarlo a ellos. Gratificante. Contundente exhibición del equipo nacional que se prepara para la Copa América de la disciplina, que se disputará en Perú entre el 20 y 25 de agosto. Las imágenes del fútbol calle ahí en pleno Manhattan. Nos despedimos muy rápido, Gonzalo, nos vamos ahora al Domingo de Goles. Eso, gracias Gustavo, chao, buenas noches. Breve pausa, regresamos de inmediato, no se vaya. Paseaban por una feria en San Bernardo y se sorprendieron al ver una cría de caimán a la venta. 200.000 pesos era el precio que un hombre pedía por este exótico animal, pero no sabía que minutos más tarde Carabineros llegaría para detenerlo y rescatar al pequeño reptil. La nota es de Natalia Majana y Roberto Sá. La rutina de la feria persa de San Bernardo se vio interrumpida este fin de semana cuando uno de sus comerciantes puso a la venta un inusual producto. Se trataba de un caimán yacaré de pocos meses de vida, cuya presencia causó preocupación entre los locatarios y los mismos clientes que pasaban por el lugar. Una llamada alertó a los carabineros, quienes llegaron inmediatamente para rescatar al exótico animal. El yacaré, que en su etapa adulta puede llegar a medir 2 metros de largo, presentaba un grave cuadro de hipotermia que ponía en riesgo su supervivencia. En el lugar, la policía detuvo al comerciante que vendía al pequeño caimán. Se trata de un hombre de 32 años, vecino de la comuna de San Ramón. Se encuentra detenido acá en nuestra unidad y el animal, nos preocupamos respecto a su resguardo y su cuidado. Se coordinó con el Servicio Agrícola Ganadero para su traslado a un parque zoológico donde podrán darle los cuidados respectivos. El Servicio Agrícola y Ganadero trasladó al pequeño reptil al zoológico de Buin, lugar que ha funcionado como centro de rescate desde 1980 y que a partir de ahora será su nuevo hogar. La misma ley de caza establece que la venta o comercialización de especies protegidas sin acreditar su legítima procedencia puede exponerse a una acción de delito. La adopción de un animal exótico puede acarrear un riesgo legal e incluso sanitario, ya que son especies que requieren condiciones muy específicas de ambiente y dieta. Estamos hablando de un reptil que necesita una temperatura promedio de 26, 28 grados, una alta humedad, tienen grandes problemas de calcificación. Solo el hecho de no exponerlo directamente al sol o que no esté expuesto a una lámpara de rayos UV hace que su condición sanitaria se vaya deteriorando rápidamente. Para los veterinarios, este comerciante quebrantó la ley, pero además distorsionó el hábitat de un animal que no reúne las características para convertirse en una mascota. Y un trágico accidente terminó con una niña de 8 años fallecida. La menor fue atropellada cuando cruzaba la calle junto a su prima. El conductor del camión realizó un adelantamiento imprudente en un sector que, según los vecinos, no tiene señalética necesaria. Ivonne Pino y Francisco Polak con la nota. Yo sentí, de repente que veo, y pensé que era mi hijo, la verdad. Y ahí ya me desesperé, lloré y gritaba, yo como loca. Fue solo un susto para esta madre, pero no para su vecina. Una niña de 8 años cruzaba la calle junto a su prima. Un camión que distribuía gas se encontró de frente con una de las menores. Y había un bus parado aquí estacionado. Y por detrás adelantó el camión de Gasco, la niña cruzaron y tomó a una, que la mató a tiro. La otra niña alcanzó a cruzar.
Las niñas cruzaron por un paso no habilitado, aunque el conductor también incurrió en una falta. Adelantó un bus que se encontraba detenido en un sector con línea continua. Además, no portaba su licencia de conducir. La menor de 8 años no alcanzó a esquivar el camión. Se encontraba por primera vez de visita en San Miguel, donde sus familiares. Estaba de visita la niñita. Lamentable. Terrible. Tenemos 2 comunas y ninguna se hace responsable de colocar señalética ni nada. Estaban construyendo aquí recién un semáforo ahí, pero ahí quedó hace como 2 meses. Va a seguir pasando, va a seguir ocurriendo. Y mire la cantidad de niñitos que hay. Es súper peligroso. Realmente necesitamos urgente o semáforo o pase cera o un lomo de toro, no sé. Pero la verdad es que es súper peligroso. El accidente generó la indignación de los vecinos que reclaman por mayor seguridad para sus hijos. Como comunidad estamos lamentando esta situación bastante, bueno, por lo ocurrido, pero también porque creemos que si hubieran conectado el semáforo que tienen instalado, que está listo hace más de un mes, quizás este accidente se podría haber evitado. El tribunal decidió no acoger la medida cautelar de prisión preventiva y determinó firma quincenal y arraigo nacional, además de 90 días para desarrollar la investigación. Destinado a considerar una reincidencia, no agravan la pena para el imputado, sino que limitan el tipo de beneficios a los que puede acceder al momento de ser condenado eventualmente. La niña será velada en Villa Alegre, en la región del Maule, ciudad donde vivía junto a sus padres. Un abrazo para esa familia. Así estamos terminando 24 horas domingo. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches.